también un poquito de gente. ¿Cómo ha estado París, María? ¿Cómo va todo? Helado, Anto. Helado. Hay mucha gente visitando, ¿no? Pues es que está la media maratón, entonces todos los corredores están acá felices corriendo en el frío más terrible del mundo. No sé cómo hace la gente para correr en ese frío, pero Y madrugan a entrenar y calientan y uy, es impresionante. uy, total, total, muy valientes esos jóvenes muchachos, muy valientes. No, viajar a otro país para ese frío. Pero bueno, esos son gajes de lo que le gusta a uno, ¿no? Una amiga mía vendió tote bags, vendió camisetas, vendió de todo para poderse ir para allá. Una locura. Sí, una gran lectora, Sofía, estuve con Sofía, sí. ella hace Sofi, 2 días. Sofi recogió cosas y me dijo, voy para Tokio a correr Tokio, pero se dio cuenta que en Tokio no había maratón ni de media maratón, entonces dijo, si no es Tokio es París y ya armó el viaje y se fue. Súper loco eso. No, espectacular, espectacular. Bueno, María, bienvenida a este espacio. Este espacio nace con la intención, va a quedar grabado, obviamente, con la intención de conversar con mis amigos acerca de libros, conversar acerca de los errores que han sido los libros en la vida de muchos. El club de lectura, pues, sabes que están dando, tiene libros, pues, cada semana, pero cada cierto tiempo va a sacar una serie de charlas hablando con amigos para hablar un poco de cómo es su experiencia con los libros. Obviamente, tú y yo nos conocemos hace un par de años, inspiras un montón, no solo a un montón de gente en Twitter, en Instagram, y sos una anfitriona tremenda de libros, y eso se ha vuelto también tendencia, pues como que yo lo hacía hace muchos años y hace 10 años hablando de libros en bibliotecas y en otros espacios, pero como que las redes sociales y sobre todo Instagram, pues gracias a personas como vos, han cogido cierto valor y la gente no se deja llevar tanto de TikTok ni de otras cosas tan rápidas, sino que tienen un contenido, se tienen a leer un post y yo creo que eso es gracias a, pues, a todo el amor que se le pone a lo que uno hace, ¿no? A tratar de que la gente lea, de que leer es un buen parche. Ahora con tu, con tu podcast también que le ha llegado a un montón de gente, entre ellos, pues como amigos y gente muy talentosa. Entonces eso como que siempre se agradece y siempre es bueno decirle a los amigos que uno también los admira y los quiere. Entonces por eso como que te quiero invitar a este espacio, pues como para conversar un poco con la gente también. Yo pedí que dejaran una serie de preguntas, la vamos haciendo pues como el tiempo. Pero sí te quería pedir es como, cómo va toda la vuelta, cómo fue que llegaste a todo este mundo de los libros, por qué te inquietaste por compartirlo. Aquí atrás tengo un librito en el centro de mesa, Chiribiquete, que me hace acordar mucho de vos. Está aquí atrásito. ¿Y cómo fue el primer momento de ese encuentro con los libros? No sé, obviamente por tu papá, pues por tu papá, si no lo conocen, es Carlos Castaño Uribe, ha sido director de parques nacionales, estuvo detrás de todo el tema Chiribiquete y pues también me imagino que ha sido un lector del Putas. Pero entonces, cómo se transforma eso en el amor por María José y los libros? Que marica es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estás irradiando literatura y eso es una cosa increíble. Bueno, primero soy un poco obsesiva, lo que hace que sea muy apasionada por la vida en todo, pero particularmente los libros santos. Bueno, primero que todo, pues un saludo muy grande a todos estos grandes lectores. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Si hay algo que me gusta más que leer, Anto, tú lo sabes, es hablar de libros. Sí. Entonces, qué rico que podemos estar acá con todos y todos, pues obviamente pueden conversar y echar chismes sobre libros. A mí la relación con los libros, Anto, empezó hace muchos años. Me pasaron dos cosas que fueron para mí muy importantes. La primera, si bien tú dices que mi papá es lector, mi papá es muy lector, pero académico, mi papá es científico y mis dos papás son arqueólogos y antropólogos, entonces en la casa había mucho libro de cultura indígena, de no sé quién, de mucho más como enfocados estudios antropológicos, sociológicos, mis dos papás súper nerdos, súper lectores, pero de temas mucho más científicos. Pero tuve una tía que no sé por qué vivía como tan preocupada por mí, porque me veía como particularmente diferente. Me veía como, no sé si la palabra era un poquito inadaptada, pero como que me salía un poquito de la norma siempre en el colegio, era como medio revoltosa, la medio gritona, medio la no sé quién, medio la no sé cuándo, y ella había un poquito asustada de que yo fuera a terminar siendo castrada dentro de mi libertad. Y cuando yo tenía 8 o 9 años, ella empezó a regalarme libros. Había una colección, Anto, yo no sé si te acuerdas, que eran las colecciones de Norma para niños. Ujú. Tenían como diferentes colores, entonces había unas que eran como la roja, que era para niños de tal a tal edad, no recuerdo exactamente, pero eran libros bobísimos como Franz le compraron una mascota,
Franz se rompe el brazo. O sea, pero, pero para mí era muy emocionante eso, que me regalara libros y en la medida que fui creciendo, ella me iba regalando como esa colección en la medida que yo crecía y los libros iban avanzando un poquito más en su lectura. Y con ella, con mi tía, que siempre pasaba muchas tardes conmigo, pasaba muchos fines de semana conmigo, ella sí era un gran lectora, pues de hecho había estudiado literatura y me acuerdo como su amor por los libros, ¿no? Como su cuidado a su biblioteca, su cariño, verla despertar y tomarse un café, evidentemente leyendo un libro, estar con ella como en paseos así que ella se echaba como en el picnic y se echaba así como en la manta y verla embebida leyendo ese libro. Y con ella empezó, digamos, un vínculo muy curioso para mí, que era que ella me llevaba a una librería, me decía, escoge todo lo que quieras y para un niño, pues tener todo lo que quisiera, más cuando pues mi familia siempre había sido como apretada económicamente, pues que ir con mi tía a la librería era como lo máximo. Cuando yo tenía por ahí 12, 13 años, mi tía falleció de cáncer. Ella se fue, pero me dejó a los libros. Pero me dio primero como un cariño simplemente de distracción, ¿no? Como acercarme a esas historias, la emoción de Franz, la emoción de todos estos libros que eran igual cuentos muy cortos, ¿no? Y que empiezas tú a leer como un lector sencillo que te entretienes en la historia. Después en el colegio, yo estuve en un colegio europeo, donde sobre todo las humanidades y la literatura eran muy importantes. Y tenía antes una profesora que era un personaje, ella sigue viva, pero era un personaje porque era una vieja así oscura, con el pelo negro, se la pasaba fumando, tenía así su maquillaje negro y era miedosísima, miedosísima. Todos le decíamos como la bruja y además en su puerta era la profesora de literatura de bachillerato y en su clase estaba pintado el 71 por la bruja del 71, que ya no me acuerdo que era el brujo del 71, pero con ella empecé a leer cosas diferentes. Uno obviamente tiene muchas lecturas en el colegio obligadas que odia, que detesta. Yo ahí no me sentía tan afín a la literatura porque a uno le ponían a leer el Mío City y yo me quería tirar por un balcón. Yo decía, no, ¿qué es esta cosa tan aburrida? Y tuve que leer muchas cosas que odié en el colegio y que no me conectaban para nada. Pero me acuerdo que cuando llegaba ya a las clases con esta profesora, que no era yo particularmente su preferida, ni nada que ver, pero Anto, ella cogía el libro de Cien años de soledad y empezaba y decía, pero ¿qué tal esta escena? ¿Qué tal cómo salen acá las mariposas y cae la belleza de la palabra, de la formación de no sé quién? Y ella se pegaba unas emocionadas con el libro de Cien años y después cogía a Pedro Salinas y nos leía los textos de Pedro Salinas, pero así que Anto se quería poner a llorar, o sea, ella se emocionaba y leía y se conmovía y recitaba y era la cosa más emocionante esa clase. Yo decía como, qué contagiosa que puede ser la pasión. Y ahí empecé a encontrar una relación diferente con la literatura porque ella empezó a mostrarme otros textos nuevos para mí, que ya no eran los obligados, sino que ella ya hacía como parches para que los estudiantes que querían se quedaran leyendo en las tardes libros con ella, y era una conversación deliciosa sobre el Quijote, sobre Cien años de soledad, y empecé a construir ya la literatura más desde el diálogo. Después, obviamente, lo que me pasó con los libros. ¿Alguien dijo algo? No, 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 no. Ah, bueno, bueno. No, y después lo que me empezó a pasar es, claro, uno tiene siempre como lector tanto épocas en las que lee, en las que no lee tanto, digamos en la universidad yo estudié Derecho, entonces lo único que leí cuando fui estudiante de Derecho fueron libros de Derecho, dejé la literatura, pero después empecé a reconciliarme con ella tal vez a los 22, 23 años, porque sí empecé a encontrar o sí empecé a recordar que la literatura siempre ha sido un refugio, sobre todo para los que a veces sentimos que no encajamos tanto en el mundo, que nos sentimos tal vez extraños, que queremos encontrar otras formas de vida, ¿no? Y se empieza a volver como un mundo interior para ti y se empieza a volver un lugar de sosiego y uno empieza a encontrar la belleza de lo que hacen las palabras que a uno lo terminan abrazando. La gente a veces yo oigo a la gente que dice, esa gente que comparte frasecitas. Escriba usted una frasecita de esas que le marque a alguien bastante importante. Es que escribir una frase que diga algo, que contenga un universo, que contenga un significado para mucha gente es muy difícil. Y eso es una belleza, tanto que haya cientos de lectores que puedan sentirse afines a una sola frase de formas diferentes, porque tú y yo sabemos que cada lector, pues finalmente lee los libros
desde su experiencia, desde el momento de la vida. O sea, si yo estoy en ese momento en un duelo y tú en este momento estás en un proceso, no sé, de enamoramiento porque estás recién enamorado con tu chica, si tú y yo leemos una misma frase, seguramente le vamos a dar otro sentido. Pero si nos marca, ya veis porque esa frase es importante para nosotros. Eso es clave, fundamental, es entender, yo creo que esa primera pista que nos tiras ahí, de primero el enamoramiento de los libros y todo, pero entender de que el libro no es que esté, el libro llega en el momento que tiene que llegar. Yo creo que nos ha pasado muchas veces y justo verte hablar a vos haciendo ese scratching en la librería, todo el tiempo estás buscando libros, yendo a ciertos momentos puntuales, no ir todos los días, sino tener como un ritual de decir, al menos yo lo hago así, es como hoy quiero ir a la librería a ver qué me encuentro, abrirme a explorar un montón de cosas que también uno va ritualizando la vida y lo va haciendo como hábito. Contaba lo de los libros de Ciudad de Papel y de Tren de Vapor, que eran esos libros pequeñitos de Norma, esas colecciones, todo el mundo lo leyó. Y el primer encuentro con la literatura, con tu profesora de literatura. Yo, el primer encuentro fue en mi casa, con mis papás, con mi mamá, y saqué un libro. Bueno, estaba muy cansón ese día, un domingo, tipo esta misma hora, y mi mamá haciendo trabajos de la universidad. Yo recuerdo a mi mamá siempre estudiando. Y yo joda, que joda, que joda, que joda, que joda, con ganas de salir y ella no quería salir porque no podía. Y me dio un libro, me dijo, ten esto y lee esto. Y me entregó que iba a la música Andrés Caicedo, el caleño. Mm. Entonces, a los 12 años, casi 13 años, leyendo que iba a la música, pues hablando de excesos, de droga, de fiestas, no sé qué, yo dije, es que la literatura no tiene que ser solo, los libros, perdón, no sabía que era literatura para empezar. Los libros no tienen que ser tan aburridos como los del colegio, como los de la escuela, sino que puede ser algo diferente y se enfrenta uno a una biblioteca a decir qué hay aquí para mí y empezar a ver los lomos de todos y a mirar las contraportadas para poder leer. Cuando yo te veo a vos en la librería haciendo eso con todos los libros que coges, me recuerda mucho como eso, como marica, claro, es que esa es la esencia, eso no se puede perder. O sea, el poder compartir y querer compartir la literatura no puede ser otra cosa sino esto, o sea, como abrirse un ritual y poder compartirlo, eso es lo que todos vemos en vos. María, hay una pregunta que se repite mucho luego de este inicio, creo que vamos a ir como yendo y volviendo en la historia y en las anotaciones, es, ¿cuál fue ese primer libro que estuviste consciente de que te hizo lectora? Uno todo siempre tiene un match, o sea, como que yo haya leído y leí que iba a la música y a partir de ahí me hice lector. ¿Qué libro te hizo match a vos consciente como, wow, esto es una cosa diferente, a partir de ahora no voy a ser la misma? Yo creo que un libro que, pues, es una pregunta muy difícil, porque creo que han sido muchos en momentos diferentes, pero sí recuerdo un libro que me marcó particularmente y es El Conde de Montecristo. Y me Ay, acuerdo que me lo prestó mi mejor amiga del colegio y me prestó, eran 2 tomos, me acuerdo perfecto que eran 2 tomos que tenían como hojas así delgaditicas, 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 como de Biblia. En esa época mi papá vivía en Cartagena, entonces yo pasaba casi todas las vacaciones del colegio las pasaba con él en Cartagena, en una casita al frente del mar. Y me acuerdo que pasé todas las 2 semanas embebida, totalmente concentrada, totalmente en el mundo de Edmundo Dantes, en esas celdas, en esa prisión, en ese debate, pero en ese momento donde tú ya no te diferencias de la historia, donde tú ya estás tan embebido que ya estás allá adentro, encerrado y que no quieres que se acabe y que no quieres que no puedes parar de leer y que se vuelve como un acto así nocivo y adictivo y ya las palabras pierden el significado porque ya se vuelven esas imágenes en tu cabeza. Y me acuerdo también por la impresión que me daba la luz, o sea, recuerdo mucho la luz que llegaba en la terraza, el sonido del mar mientras lo leía, y fue un momento que fue muy impactante y recuerdo lo mucho que me impactó ese libro y lo importante que fue para mí descubrir esa magia, Anto, porque tú y yo también sabemos que no todos los libros te causan esa magia. Hay libros que uno lee y uno dice, bueno, esto está interesante, quiero entender por qué este autor es relevante, pero esos libros que te jalan y te conectan y te llevan con ellos a vivir a su mundo, son pocos, a pesar de que uno sea muy lector, son pocos. sí, claro, no, por ejemplo, a mí, en el caso mío me tocó con Bram Stoker, con Drácula, como que todo el tiempo estaba viendo Drácula en televisión, obviamente son de las mejores adaptaciones que están en el cine, todo el mundo lo ha hecho a través del tiempo, pero una vez vi un Drácula en una librería, esta versión edición de Alma, hermosísima, y la cojo yo y me la llevo y empecé ya grande, eso fue hace como 7 años, y me pongo yo a leer Drácula y la empeliculada tan tremenda que me metí con ese libro.
Yo dije, puta, ¿por qué no he leído Drácula antes? Y me dice, no, no era el momento, pero lo disfruté, me sentí susto de verdad, sentí un asco en algunas partes y yo decía, carajo, estos libros si están ahí es por algo. O sea, yo no soy muy amigo de que hay que leer clásicos y que hay que leer libros obligados porque cada uno entra por cualquier ventana de la literatura, ya uno se va moviendo de manera muy personal en esto. Pero yo dije, Drácula, si ese es el libro que yo tengo que recomendar a todo el mundo porque es un libro que ¿qué es eso? Es lo que sentiste con Dumas. Eso es una película y una cosa gigante y logran hacer cosas que no hacían, que no hacen ahora porque pues no había nada multimedial, no había televisión, no había nada. Entonces las descripciones tenían que ser muy limpias, tenían que ser muy bonitas para poder, digamos que imaginar y poder dejar todo eso en palabras. A mí me parece eso brutal. Y esos momentos siempre me acuerdan cuando te veo a vos con libros, como fue puta, yo sé que este libro a María José no le gustó tanto como otros, pero cuando te escucho hablar de un libro que te marcó, te gustó mucho, te vas, te vas ahí en ese. ¿Cuál No, y fue ahí ese? tengo también una política, Anto, de vida muy importante y es nunca criticar un libro. Sí, claro. Porque que a mí un libro no me guste no significa que ese libro sea de una mala calidad o que no vaya a ser un libro que es importante a alguien. Y yo pues me sentiría muy mal de privarle, no sé, porque a mí no me gusta leer Paulo Coelho, no significa que no haya millones de personas en el mundo que Paulo Coelho es importante y para ellas les ha cambiado y les ha salvado la vida. Y a mí me parece muy duro y tú nunca vas a ver una crítica negativa ni en mis perfiles, ni en ningún espacio precisamente por eso, porque siento que uno también tiene la capacidad de cerrarle la oportunidad de alguien de encontrarse con un libro que sí puede ser bueno. ¿Ya? Y también nos pasa que hay libros que te dicen, no, es el mejor libro del mundo, te lo tienes que leer, no te imaginas lo extraordinario, todo el mundo te lo recomienda, todo el mundo te dice que está fantástico y tú lo coges y no sientes nada. Y lo odias y lo quieres dejar en la página 15. Y es simplemente que es que los libros son como los amigos, cada uno tiene su química, cada uno tiene sus energías, cada uno tiene como es como todo en la vida, es cuestión de gustos. Y uno tiene Eso que es darse la clave. oportunidad a muchos libros para encontrar a aquel que le guste. A mí me pasó hace poquito con uno que estuvo en furor, fue con Hamnet. Lo tengo ahí en bibliotecas hace muchos meses. Tú me lo recomendaste, lo compré cuando tú me lo recomendaste y empecé a ver que todo el mundo lo estaba leyendo. Hamnet, Hamnet, Hamnet. Y lo comencé y no conecté. Y dije, no lo voy a, no, obviamente no le cerré la oportunidad ni nada, sino que tenía un hype y tenía pues como una expectativa súper alta del libro, que puede que sea bueno, pero no es el momento. Entonces también es igual, como que mucha gente a mí me dice, marica, es que vos no, en tu perfil de Instagram no criticas libros. Y yo, hay libros que no me gustan, pero los evito del feed. Como que muchas veces en las historias muestro que estoy leyendo algo, pero nunca pasa acá nada, que ni con una reseña, ni con un comentario, ni nada. Yo digo, simplemente no conecté con el libro, no me gustó, y a otra persona sí no lo voy a sesgar pues con otra persona, porque hay que entender que uno tiene un público, y así sea uno o dos personas que se van a dejar llevar por esa crítica y así le tengan mucha expectativa al libro, no la van a leer por culpa de uno. Igual también si uno lee cosas muy malas y hace como una labor muy consciente de que porque es amigo, porque te pagaron, porque un montón de cosas y lo publicas y decís que es el mejor libro del mundo, y cuando la gente lo va a explorar se dan cuenta de que no. Entonces por eso hay que saber, hay que ser muy consciente con lo que uno recomienda. Yo en vos he visto No, mucho en el último año, más o menos nos conocemos hace como 3, 4 años creo. Yo te vi la primera vez en mi vida en la charla TED que hiciste de Chiribiquete. Yo estaba allá. Y luego ¿en, de la, eso, ¿ah? ¿En cuál? En la que hiciste en Parque Explora. Ah, ok, 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 ok. Sí, sí, sí. Eh, Se hace llama En muchos años Bicicleta. ya. Sí, 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 la de bicicleta. Esa es eso, esa era de ciencia en bicicleta. Sí, sí. Entonces, te vi ahí y luego empecé como en que entré al Twitter, no sé qué, pero yo creo que en el último año has cogido como una noción y una responsabilidad con los lectores increíble, ¿no? Como que antes era lo que no le gustara y yo también como que lo adapté, como que lo que no le gusta y lo publica a la loca y ya como que uno la piensa más, como decir, venga, esto le puede gustar a cierto público, le puede gustar a ciertas personas y ya lee uno también por otras personas de alguna forma. Y eso me gusta mucho, como que leer en comunidad, así sea de manera muy personal, o así lo siento yo por lo menos, como que leo un libro y digo, "Ve, esto le puede gustar a María José, mira, esto te puede gustar a vos". Y eso como que construye un tejido, una amalgama súper hermosa de lectores, ¿no? Y eso lo has logrado tú, por ejemplo, con el podcast, ha sido una cosa increíble, no sé, Murakami, por ejemplo, siempre ha estado ahí
y tú sacaste el podcast y lo pegaste, lo mismo con Cortázar, lo pegaste, y yo qué rico cuando la gente conecta con las ideas y entienden que todo les puede gustar en todos los momentos, ¿no? No, y ahí estás tocando dos temas que a mí me parecen espectaculares, Santo, y es, claro, yo empecé con las redes sociales de manera muy intuitiva. En realidad porque quería aprender de redes sociales y pues en mi vida pasada hace un año, hace 6 meses en realidad, todavía trabajé en el sector corporativo. Trabajé con muchas empresas, que por ahí Ajá. está una amiga mía de una de las empresas con las que trabajé, lo cual me hace muy feliz verte por acá, Aleja. Pero bueno, el caso es que obviamente cuando tú trabajas en el mundo corporativo, pues tienes tu discurso muy limitado. Y yo dije, bueno, quiero hablar de algo para aprender de usar redes sociales, quiero hablar de algo que sea un tema blanco, que sea un tema lindo, que no haya conflicto de interés con nadie, que nadie se sienta atacado, porque tampoco mi personalidad es para nada los ataques. Y empecé con Twitter, recomendando libros, hablando de literatura, y me impresionó mucho, Anto, la reacción de las personas. Cuando alguien me escribía, porque además lo que es más bonito de las redes sociales es que son las personas que te siguen lo que hacen relevante de esas redes sociales, porque empieza a construir unas relaciones basadas en libros. Creo que las mejores cosas que me han pasado en la vida me las ha traído siempre los libros. Y es como, oye, gracias a ti encontré este libro que me ayudó en un momento. Oye, con este libro estoy desde el otro lado de el mundo y estaba sola y encontré esta frase que me acompañó. Y uno dice, caray, es impresionante si uno, todo el bien que le hizo a uno los libros de chiquito, qué importante es ponerle también a disposición a muchas personas ese don, ¿no? Se vuelve como una forma de agradecerlos, de agradecerle a los que nos enseñaron, a los que nos apasionaron, a los que nos acercaron a los libros, tener como este compromiso con nosotros también de acercarlos al amor por los libros. En una de las charlas que tuve con Mario Mendoza, que me parece o sea, un tipo excepcionalmente inteligente, excepcionalmente brillante, él es uno de los escritores más leídos de Colombia. Lo que Va a pasa estar es en que el tiene club, va a estar en el club, por cierto, para que sepan. espectacular. Mm. Brillante, de los hombres más inteligentes que yo he oído en mi vida, pero de los más inteligentes, Mario Mendoza. Y él decía algo que es muy verdad, y él me decía como, mira, José, lo que pasa es que para uno poder contagiar un amor, uno tiene que estar contagiado. Claro. Y evidentemente los que estamos enfermos de amor por los libros, pues tenemos una responsabilidad también de contagiar, pero porque además los lectores siempre se sienten solos, como yo me sentí muy sola en mi adolescencia, pero me encontraba y me refugiaba mucho en estos libros, siendo muy amiguera, porque siempre he sido súper amistosa y amiguera, pero las soledades internas tienen que ver con otras cosas diferentes. Pero digamos, hábitos, ritos que tienen los lectores de esa soledad, cuando, cuando tú los rompes con otro lector, ahí es cuando ves la verdadera magia de los libros. Laura Restrepo me decía la otra vez en el High, lo importante de los libros es el diálogo que suscitan, es el diálogo que cuando dos personas pueden sentarse a hablar de una idea y de un libro, y no de otras personas, y no de los chismes de no sé quién, esa es la verdadera conexión. Y fíjate que uno empieza a crear y uno no se imagina que hay comunidades enteras de lectores que nos interesa hablar de los mismos temas, de las mismas obsesiones, pero también porque se vuelve una oportunidad para aprender, una oportunidad para empatizar, una oportunidad para sensibilizarse, una oportunidad también para conectar y para empezar a vivir millones de vidas, más allá de la dicha que es leer un libro, de la emoción que puede generar una lectura, de la pasión que puede tener un poema, ¿no? Pero es finalmente ese vínculo que además las redes sociales lo permiten con esos lectores, lo que le da además todo el sentido de compartir. ¿Para qué es una pasión si no es para compartirla? Exacto, eso lo dijo Mario muy bonito una vez que estamos, justo que por ahí alguien comentó que estaba leyendo a Vargas Llosa gracias a ti, en el 67, cuando Antonieta dice, buenas tardes, de hecho estoy leyendo a Vargas Llosa por primera vez en mi vida gracias a tu podcast, María José. Ahí lograste ya Ah, algo gigante, que me encanta eso, y es que la gente pueda leer algo como Mario Vargas Llosa, que es una cosa gigante, es un universo gigante, que hay un montón de cosas por entrar ahí. Y los invito también a que lean a Juan Carlos Onetti, el uruguayo también, que es encantador, hablando de ese mismo estilo. Entonces, lo decía Vargas Llosa cuando entrevistó a Gabriel García Márquez en la Universidad de Lima. Le pregunta que si el oficio del médico era curar, el del abogado era buscar la libertad de las personas cuando están en cárcel, como para resumirlo, cuál era el oficio del escritor, y era poner palabras en una mesa para que la gente las pueda conversar.
y eso es una cosa que se quedó en el tiempo. Y yo decía, ¿esto cómo ocurre? Y era que ocurría de forma muy indirecta mientras uno está hablando de libros, ¿no? Como que tú y yo conectamos por los libros, yo sé cosas de tu vida, tú sabes cosas de mi vida, pero el tema que siempre nos conecta van a ser los libros y vamos a tener excusas siempre para hablar de cosas súper extrañas y súper diferentes, aparte inquietantes, porque el libro termina inquietando mucho, termina aprendiendo múltiples cosas de la vida y yo decía, marica, yo leo para entretenerme, pero yo siempre decía eso, como que yo leo es para entretenerme, yo no quiero leer, o sea, ya pasé suficiente en la universidad con teorías y cosas, quiero estar acá para entretenerme. Y se da cuenta uno con el rato, con el tiempo, que a medida que te vas entreteniendo, también vas aprendiendo un montón de cosas. El simple hecho de hacer silencio y de poder entender a otra persona ya me parece a mí fundamental en estos tiempos, ¿no? Y más, no sé cómo has visto el país en estos días, que ha estado súper volado de un lado del otro. Y yo dije, marica, que hagan silencio, como la literatura. A mí me dicen, marica, que un ejercicio para guardar calma y yo lea. Es el ejercicio más íntimo, te dedicas tiempo tú, estás solo, luego puedes compartir cosas y a mí me parece eso muy bonito, pues como que guardar silencio y recogerse en las palabras. Y eso se lo aprendí a Mario en un curso que hice con él en literatura en Bogotá. Me decía, ¿para qué lees? Y me dice, para guardar silencio. A veces es estúpido hablar tanto. Y yo decía, "Uf, puta, esto tiene que ser clave. Que eso es pieza de vida, pues no es otra cosa. Majo, la otra pregunta que nace, y creo que fue la que más hicieron, es ¿por qué un podcast? ¿Por qué hiciste hablar un podcast? Yo sé que es un afán de hablar y de extender ese gusto y de impactar por todos los canales que se puedan. Si ya toca mandar cartas y bajo las puertas uno lo hace, pero, ¿por qué nació el podcast? Biblioteca personal. No, por varias razones. Digamos que yo soy una súper, pero súper fan del trabajo de Diana Uribe. Pero súper fan es súper fan. Porque yo no soy tan amante de la historia, pero la forma de narrar de Diana Uribe me parece absolutamente descrestante. Y es como el oficio también del narrador es democratizar un tema. Y más allá de las fechas, porque la historia puede ser inmensamente aburrida, inmensamente densa, inmensamente académica y está como este estándar que también está en la literatura, que mucha gente cree que si no es súper inteligente, súper intelectual, súper encerrado y nerdo, pues uno no puede leer y ser feliz. No, claro que sí, la literatura es para todo el mundo. Entonces, a mí siempre me había inspirado, digamos, ese trabajo de Diana Uribe, y hace un par de años me entrevistaron unos chicos de 13%, Andrés Acevedo y Nicolás Nico. Pinzón. Los conocí y nos volvimos amigos y parceros, como que me hicieron una entrevista y querían conversar conmigo. Y yo dije, ve, yo ni siquiera sabía que estas cosas del podcast existían, además de Diana Uribe, qué interesante, porque pues Diana, claro, empezó con otro, pues uno conocía a Diana hace muchos años más por su narración. Y yo en mi carrera profesional, como en realidad soy comunicadora, siempre me había enfocado mucho en trabajar desde la comunicación, desde la oralidad, desde las analogías, desde las formas de construir palabras, desde la forma de construir frases, en narrar y tener impacto comunicativo. Y pasé muchos años enseñándole a voceros, a directivos de compañías, a personas a ser mejores oradores, a tener mejores presentaciones. Y además con mi obsesión de Diana Uribe, Andrés Acevedo me dijo, oye, ¿y no te suena hacer un podcast? Y yo le dije como, pues no, esa vaina debe ser muy difícil, yo no la quiero hacer sola. Y tengo otra amiga que tal vez la conoce, Santo, que se llama Juliana González, que ella es Claro. más experta en historia del arte. Y con También, Juli también va a dijimos, estar también va a estar en el club, por cierto. me parece muy bien que estén con Juli. Y Juli me dijo, con Juli dijimos, qué rico hacer un podcast las dos. Juliana sí es mucho más académica que yo. No, es Mucho. así, se va la fecha, la cifra, la no sé quién, la no sé cuándo. Es súper propia. Y yo decía, bueno, qué rico algo más desparpajado por un lado, un poquito más informal, que la informalidad además conecta muchísimo, Anto. Y tener un lado como más académico, finalmente como que nos reunimos, pensamos juntas el nombre, ella tenía como una afinidad muy grande por Borges, entonces ella me dijo, me gustaría que se llamara Biblioteca Personal. Empezó como un proyecto de las dos, pero finalmente Juli tenía mucho trabajo y yo quería ya hacer. Entonces le dije, no, parcera, haga usted uno después y yo hago este ya. Y decidí hacerlo, entonces Andrés Acevedo me conectó con los chicos de Burbi de Torbi, con los productores de Burbi de Torbi, y me dijeron, ¿usted por qué quiere hacerlo? Y yo dije, por puro amor. No tengo ninguna intención, ningún interés, yo quiero hacer esto porque es algo que
me parece que es lo que yo quisiera oír. Si tú me preguntas a mí como lectora, Anto, ¿qué hubiera buscado yo? Yo hubiera buscado un espacio donde hubiera gente charlando de literatura. Me parece del putas. Y también aprender sobre autores y saber por qué algunos libros son importantes, por qué Kafka es importante, por qué Mario Vargas Llosa es importante, por qué Rayuela es importante. Así uno no se lo lea, como que finalmente son elementos que como lector te dan un juicio diferente para acercarte a otros libros, para saber, ah, claro, cuando leo entonces ya veo que este tiene un formato que escribe como Mario Vargas Llosa, qué interesante la estructura, porque además, si bien es cierto que la magia del lector sucede cuando está el texto y llegan los ojos y acá ocurre esa magia, en la medida que uno tenga más elementos de juicio, pues lo que haces es que le das más ingredientes a esa cocina y puedes disfrutar muchísimo más el proceso. Yo llevo como 2 meses leyendo a Kafka porque, claro, tú sabes que tengo dos formatos de episodios, tengo monólogos, que en los monólogos me demoro, ay no, como 2 o 3 meses montándolo cada uno porque obvio me leo toda la obra. Y pues Claro, obvio, obvio. Y leer Kafka no es fácil, pues. Cuando lleguemos a no, Balzac, que son 160 libros de Balzac, se va un año leyendo a Balzac. no, total. Y a Kafka, que estaba en una depresión total. La otra vez me encontré Claro. a Dani Hoyos, el de Venga, hablemos. Papsi el Suso el Paspi, perdón, que es un gran lector también, y yo estaba así súper deprimida en una librería, pero así súper triste, y él llegaba con su chica y me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y yo, no, estoy leyendo a Kafka. Me dice, Claro, claro, obvio. Tiene que pasar, marica, tiene que pasar con Kafka, sí o sí. es durísimo, pero súper interesante. Pero claro, mientras te lees a Kafka, pasas además esta tragedia emocional que tienes que pasar por Kafka y entender por qué Kafka es diferente, y ya después es el proceso de escribir un monólogo. Es mucho más divertido, no, mentira, los dos son divertidos, pero es mucho más rico coger un escritor y sacarle así la cosa y echarle chisme y conocer también su lado lector, que a mí lo que más me interesa finalmente no son tanto los escritores y su obra solamente, sino quién es el lector detrás de ese escritor, ¿no? Porque finalmente todos los escritores fueron antes lectores y en eso todos nosotros aquí juntos pues nos sentimos afines. ¿Y qué hace que alguien termine escribiendo siendo lector? Porque hay una relación causal muy grande y muy importante entre leer y escribir, así sea un correo, así sea un mensaje, así sea una carta de amor. No, Nosotros no nos damos cuenta lo que nos influye en nuestras lecturas, en nuestra vida. Yo no sé, hay una parte de Svait Anto, un libro que se llama Encuentro con libros de Svait, y él hacía una reflexión preciosa, que yo creo que de hecho la dije en el episodio y todo, y es que él una vez estaba en un barco, se encontró con un italiano, pues, del que barría y no sé quién, y él se hizo súper amigo del italiano y le cayó súper bien, y le dijo, hey, pana, no sé quién. Entonces, el italiano, pues, él consideraba al pelado que lavaba de la tripulación su amigo. Y una vez el tipo le lleva una carta y le dice, léemela. Y él decía, pero la carta está en italiano, ¿para qué se la va a leer? No está en alemán, no está en español, no está en francés, pues como para traducírsela. Y de pronto Zweig se dio cuenta y dijo, claro, es que él no sabe leer. Y uno dice, no sabe leer, pero no puedo creer que un europeo en este siglo no sepa leer. ¿Qué significará coger un libro y no entender qué significa? Solo coger su peso y no entender esos símbolos. Él decía, no, 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 es que yo no entiendo cómo alguien puede ser analfabeta, cómo puede ser el mundo tan vacío. Y él decía, bueno, voy a tratar de ponerme yo como analfabeta. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin libros? Y él se da cuenta que todas sus lecturas, todos sus libros, todos los autores, todo lo que ha hecho, ha fundado totalmente su identidad. Así uno no perciba tanto esos cambios. Además, hay un montón de libros que uno lee y uno ni siquiera recuerda, uno ha leído. Entonces, la otra vez veía el Bookreads y yo decía, yo me he leído todos estos libros y no me acuerdo nada, 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 nada. Se me acuerdo de pronto el nombre del autor y me acuerdo que me fascinó y me acuerdo que fue súper emocionante y había una historia de amor que me gustaba mucho y acá había una carta, pero uno no se acuerda nada y uno a veces siente como que todo eso se pierde. Nada de eso se pierde. Lo que pasa es que se va cimentando la memoria, tiene una forma muy rara de acoger las cosas, pero lo que termina haciendo es
que te va limpiando como por dentro, ¿no? Te va formando como si fueras una cuevita, como si fueras, además, como que te tumba las paredes, te llena las ventanas, te llena y te abre lleno de puertas de una forma diferente. Y eso es lo que Zweig decía, es que finalmente los libros son como las constelaciones en el cielo, ¿no? Tú ves como todas las estrellitas en el cielo que son los libros y terminan siendo como ese recorrido interno que uno piensa en algo, recuerda una de esas estrellas y sabe que está conectada con la otra y se vuelven como los guías del lector. Y eso me parece espectacular. Hay una sensación que a mí me encanta y es más que un libro nuevo, ¿cierto? El libro nuevo encanta llegar a casa con libros nuevos y buscarles un lugar. Bueno, cada uno tiene como su obsesión o su fascinación o su fetiche lector diferente. Hay unos que es coleccionar, otros que es tener ediciones bonitas, otros leerlos. Hay gente que no los lee, hay gente que los colecciona, porque el libro es bonito, el libro es fotografiable, el libro es bonito, el libro es decora, el libro, bueno, en fin. A mí alguna sensación que me gusta mucho de todas estas es la última página de un libro. Marica, la fascinación que me da la última página de un libro, que sea que me haya gustado o no, la última página a mí me genera algo distinto. Yo creo que también eso es motivo por lo que yo leo tanto. Como que pensando en esta charla y cuando te invitaba y cuadramos todo, yo pensaba mucho de eso. Yo decía, Marica, yo quiero hablar de eso en algún punto con María José y es, ¿cuál es esa sensación que más te gustan de los libros en general? A mí, más allá de comprarlos, que me fascina comprarlos y me fascina ir a una librería y estar allá adentro, la última página a mí me parece encantadora. Puta, como que terminé. Esa sensación de terminar, a mí me parece que es colosal. Como que en mi cabeza eso es un éxtasis gigante. Y también muchos libros los leo y los apuro mucho a veces, aunque yo estoy leyendo con más calma. Pues decidí como recogerme un montón de todo el foco que estaba y todo lo que me está moviendo. Y decidí recogerme para esto. Pero esa última sensación del libro, esa última página a mí me fascina. ¿Cuál es esa fascinación de Mario José con los libros? ¿Cuál es la parte que más te gusta de todo el ritual? Tengo muchos. Particularmente abrirlo y ponerle mi nombre. Ponerle mi nombre, la ciudad donde empecé a leerlo y la fecha. Hay gente, Anto, que dice que uno debería marcarlos es al final, porque al final es cuando realmente ya son tuyos, cuando terminaste de leerlos. Pero yo los marco antes. Por si acaso no me los termino, porque hay muchos que los dejo. O sea, yo los dejo. Yo soy pésima, o sea, soy súper poliamorosa con los libros. Empiezo 10, me quedo con 3, traiciono a 4. O sea, si eso no salió, no fluyó, esa relación no, yo creo en mis instintos. Si un libro no me gusta y leo varios al mismo tiempo. ¿Para qué? Precisamente para eso, para porque es como que tengas muchas opciones de estar conectado y a veces uno tiene que tener algo un poquito más académico, algo un poquito más de conocimiento, algo más poético y tener varias diversidad para que no te dé pereza leer, porque si uno dice, uy, volver a ese drama de estos dos que están así agarrados todo el día, no, 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 más bien me voy y me leo un poquito de poesía. Pero otro de los rituales que tengo que para mí es importantísimo es consentir a mi biblioteca. Mira, lo que más falta me hace de vivir en Colombia es cuidar, jardinear, mimosear, porque los fines de semana no había un plan que me gustara más que darle vuelta a la biblioteca, sacar un libro, mirar los subrayados. Para mí los subrayados son importantísimos, porque son las marcas que dejé en el libro, como la memoria es tan frágil. Los subrayados sí te recuerdan por qué un libro es importante para ti. Y es donde el libro te marca. Uno cree que uno está subrayando el libro, no. Es al revés. Entonces, evidentemente, volver a estos textos, decir, ay, qué rico coger a Milán Kundera y ver qué fue lo que anoté ahí, todas esas frases que me marcaron un momento, y uno se da cuenta que casi todos los subrayados siempre siguen siendo importantes para uno. Entonces, como el rito de tener la biblioteca, consentirla, sacar un libro, meter otro libro, no sé quién, porque yo soy hiper curiosa, entonces siempre estoy mirando, 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 mirando. Yo creo que nadie tiene una relación tan obsesionada, bueno, mucha gente tal vez sí, pero creo que soy particularmente obsesionada con eso, con anotarlos, con subrayarlos, con escribirles en los márgenes lo que voy sintiendo, porque hay una cosa que también me ha parecido muy importante en estos años de ser lectora es perderle el miedo a rayar los libros. Hay gente que dice, no, ¿cómo te atreves? Eso es sacrilegio, eso es terrible, ¿cómo se atreven a dañar el libro? No, el libro es tuyo, el libro tiene que ser un diálogo en el que tú interactúes con él.
Y hay una relación causal directa entre subrayar un libro y guardarlo en la memoria. Esto hay estudios, un montón de estudios que lo comprueban. Claro. Pero cada vez que leo algo que me parece muy bonito, como que digo, ve, qué interesante esta comparación entre la maternidad y, y la adopción de un perro, con la perra, por ejemplo. Entonces lo pongo al lado porque es una forma también de ir pensando de una forma mucho más estructural, mucho más juiciosa, mucho más estudiosa con el libro. Entonces, como que esos libros se vuelven para mí como un objeto de estudio siempre, siempre regreso a ellos, siempre regreso a ellos. ¿Cuál es ese libro, Majo, al que más has regresado en algún momento de la vida, como el que más tocas? Por ejemplo, en mi caso es Rayuela, porque heredé una edición de mi mamá que estaba ya rayada y ya tenía ciertas marcas y decidí leerla mismo para ver a mi mamá qué le había interesado. Luego de que mi mamá murió, lo leí para mirar qué es lo que más le había interesado a ella, qué es lo que más le ha gustado, y yo también subrayar como lo que me llama a mí la atención. Y esos son de esos libros que maduran con uno, ¿no? Esos son de esos libros que crecen con uno y lo que me pareció interesante hoy dentro de un tiempo ya no lo va a ser otra cosa completamente distinta porque cada lectura es diferente. Pero ¿cuál es ese libro al que tú vuelves? Puede ser poesía, puede ser narrativa, para el que vuelves constantemente o lo tienes con especial cariño para decir, regresaré en algún momento. Uno tiene Mira, ciertos niños como que quiere volver a ellos. mira, el libro que más aprecio de verdad en mi biblioteca, que más aprecio evidentemente es uno de poesía. Y es un libro de Pedro Salinas que se llama La voz a ti de vida. Pues, y para mí es un libro impresionante porque son poemas que cada vez que los leo me generan un sentimiento desde adentro, o sea, siento como un rush, siento una pasión, como que las palabras me conectan de una forma, es como, voy a hacer una comparación para acá, si alguno de ustedes le cuenta esto a la policía, yo digo que ustedes todos son unos mentirosos, pero es como una droga que uno huele y se mete un coso y queda, y queda fascinado, pero son palabras tan bien escritas que parecen escritas para mí, Anto, o sea, las siento profundamente cada vez que leo un poema, sea eh, cualquiera de los poemas del enamoramiento de Salinas, me enloquecen y creo que lo que yo siento volviendo esos poemas no podría ni siquiera describirlo, pero si me preguntas, ese siempre será mi libro donde siempre, siempre, siempre vuelvo a regresar. Cada vez que quiero esa sensación, así como el ratón con el queso en el laboratorio, yo voy otra vez a mi libro de Salinas y lo abro. Hay una pregunta que se repite 3 veces, aquí las estoy leyendo, y es, ¿cómo es un día normal de María José? O sea, ¿en qué momento lees? Eso creo que se lo cuestionan mucho con los lectores. A mí también me preguntan a cada rato, como, ¿en qué momento del día lees? Y yo, no sé, yo, como que en cualquier rato que tengo libro, cojo el libro y leo. O sea, yo ahorita porque tengo más tiempo libre, entonces estoy leyendo, ahorita tengo un horario de lectura, estoy leyendo 8 horas al día, pero porque estoy aprendiendo los clubes, estoy haciendo un montón de cosas, la maestría, entonces vengo leyendo 8 horas al día. Pero, ¿cómo es un día normal de lectura de María José? ¿Qué horas lees? ¿Cómo lees? Sí, no, pues, Per- o sea, lo que pasa es que yo estoy en este año, Volví. te perdonamos, querido. Pero bueno, Ok. creo que entendí la realidad de la pregunta. Anto, yo pues este año, en el pasado, digamos, cuando tenía vida corporativa y trabajaba todos los días, siempre leía en la noche, porque tenía un trabajo que era absolutamente absorbedor, crisis, situaciones complicadas, eso era estar día a día, los medios salen, están diciendo esto, tin, tin, tin. O sea, era un trabajo que requería estar 24 horas conectado a la realidad, lo cual era durísimo. Y llegar en la noche, para mí era un rito sagrado, además que soy también un poco adicta a las redes sociales, me fascinan a desconectaba y ya, de todo. Este año que he estado como más, en este año sabático sí me he dedicado a estudiar por mi propia cuenta, siento como si estuviera haciendo como una maestría en literatura, leyéndome los libros para hacer biblioteca personal. Pero ha sido fantástico porque qué delicia uno desayunar, tomarse un café y ponerse a leer. No, o sea, amigo, ya leo todo el día, o sea, sin excusa, todo lo que sea.
todo lo que se me ocurre, pues puedo leer 3, 4 horas al día, pero mi momento predilecto en una vida rutinaria siempre es la noche y los fines de semana, porque tiene esa capacidad como de bajarte, como de, además hay estudios que demuestran que uno tiene mejores sueños cuando lee en la noche, pero creo que también depende, a veces uno lee libros terribles, me acuerdo una vez que leí el de La Rosa, el de Humberto Eco, que era pleno día y había una escena tan miedosa, porque era un personaje que llegaba como una iglesia y estaban todos los querubines, pero también estaba toda la destrucción diabólica, que yo te juro, Anto, que o yo empecé a ver alucinaciones despierta o no sé qué me pasó, pero para mí fue un momento hiper traumático porque recuerdo como los demonios verlos en mi cabeza. Ni siquiera pude seguir leyendo el libro, nunca me terminé ese libro, pero me dio mucho miedo, entonces también depende, yo tampoco escojo libros que me den mucho susto porque soy muy sensible, entonces depende de la lectura, pero sí trato de escoger libros que me bajen un poquito la velocidad. ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Qué tienes ahí en la mesita de noche? Tengo a todo Kafka en remojo, estoy leyendo uno que se llama Carta al Padre, que es Ush, bellísimo. durísimo, es bellísimo porque quienes no conocen a Kafka, pues Kafka escribió particularmente sobre el absurdo. Es reconocido por una literatura muy realista, pero que empieza a colarse como situaciones totalmente ilógicas, como esos sueños que uno está como soñando y es la cara de Aleja, pero en realidad tiene otra cara, pero yo sé que es Aleja, pero uno sabe que es Aleja. En el sueño uno dice, no, esa es Aleja. O uno está en un cuarto, pero que sabe que es su cuarto, pero en realidad está en un palacio y uno dice, no, yo sé que es mi cuarto, pero estoy en un palacio. Esas cosas son súper kafkianas. Pero obviamente Kafka tuvo toda una relación súper traumática con su papá. Su papá era un autoritario, miedosísimo, que lo desvaloraba porque Kafka era así todo frágil, chiquito, un hombrecito así como todo sensible y el papá quería que él fuera un macho alfa, así como el papá. Y entonces nunca le perdonó que él fuera un chico sensible. Y, y obviamente fue como la descripción, o sea, Carta al Padre demuestra toda la relación causal que tiene, el trauma con su papá, para que vean que no todos los traumas familiares no se pueden superar, sino que se pueden volver en literatura, y su relación con la literatura, que es bellísimo, ¿no, Anto? ¿Tú también te lo leíste? Sí, sí, claro, obvio. Kafka. Uy, yo Kafka lo disfruté mucho, el proceso, la metamorfosis, todo, Carta al Padre, me parece que es una cosa absurdamente bellísima. Eh, ahí preguntaban algo y también te le iba a hacer, ¿cómo es esta sensación de estar en París, en medio de una ciudad tan literaria, que ha sido testigo de tantos principios de libros, tantos autores, de Shakespeare and Company, que es bellísima? ¿Por qué elegiste París y cómo ha despertado también digamos que ese enamoramiento más allá de los libros? Porque yo últimamente te veo más enamorada de los libros. Yo sé que es tu año sabático, que sé que es tu descanso, pero París también te ha dado como otro aire con los libros. Primero, ¿por qué elegiste París? Y segundo, ¿cómo has visto la movida ya de los libros y qué has visto ya particularmente que te llame la atención? Bueno, pues en realidad elegí París porque estudié en un colegio francés. Entonces, digamos que la cultura francesa es muy afín a mí. Estudié con profesores suizos y franceses, leí muchísima literatura francesa cuando estaba en el colegio. Soy muy afín a este tipo de cultura. Y toda la música, o sea, como que en términos culturales estas ciudades son la riqueza absoluta. Y es una riqueza que no está representada ni en carros, ni en lujos, ni en ropa, ni en moda, ni en, bueno, no, acá también es la capital de la moda, pero lo que me refiero es culturalmente toda la historia, donde ha pasado la historia de la arquitectura. Entonces, cada edificio tiene una narrativa detrás donde han pasado los grandes personajes y los grandes que han formado particularmente nuestra civilización. Entonces sí tenía un poquito una obsesión por eso.
quería vivir una experiencia de que era ser un ciudadano que pudiera tener este acceso cultural de una forma tan admirable como la tienen los franceses. Y también haciéndome una pregunta, ¿qué hace que los franceses lean tanto? Oigan, los franceses son unos lectores impresionantes, o sea, no va en el metro, todo el mundo lee en el metro. ¿Ustedes cuándo han visto eso en Colombia? O sea, el nivel de lectura en Colombia es tal vez 1 o 2 libros al año. Acá la gente lee como una demente porque está mal visto no leer, primero, pero en cada esquina uno puede encontrar una lectura. Y hay una cultura literaria tan impresionante que además ha enriquecido a una sociedad que hoy es la más crítica, la más defensora de los derechos laborales, la más defensora de los principios de la igualdad, de la revolución. Claro, también es un país que tiene seguramente muchos problemas sociales y económicos, particularmente ahora, pero es una ciudad que ha creado ciudadanos muy críticos y creo que en gran parte ha sido por su educación y por su cultura lectora. Entonces también te está muy interesada en saber eso, en vivir la experiencia como, pues no como francesa, pero sí como colombiana viviendo en París y acercarme un poquito a esa pregunta, a ver si algún día encuentro la respuesta. De pronto puedo hallar la respuesta al país, uno nunca sabe. Es verdad, ¿no? Y además, pues mira que la literatura latinoamericana alrededor del tiempo se ha contestado, o sea, se ha preguntado mejor eso, como por qué Cortázar también con Francia, Borges, Amantia Francia, ahorita Vargas Llosa también recibió ya el premio de la Real Academia de la Lengua Francesa, como que Francia siempre ha estado ahí en el mapa, en todo el tema, y claro, yo entiendo por qué estás allá y todo lo que puede repercutir en tu diario y en ese lector también, y en esa lectora que llevas adentro de un año sabático para solo leer en París. Yo creo que pues, yo lo hice año y medio en Buenos Aires, en Argentina, y era lo mismo, ¿no? Como que son ciudades que son muy distintas y hay librerías por todos lados. Aquí en Medellín encontrás son barberías en Buenos Aires y en París, me imagino que son muy, muy parecidas en eso, en las librerías en todos lados. Y eso me parece a mí que si usted encuentra tanta oferta, pues va a encontrar mayor antojo para leer, ¿no? Uh-huh. No, y además es muy curioso, Anto, también lo que uno vive visitando y a mí, digamos, mi gran obsesión con las librerías es que cada librería es totalmente diferente, cada librería tiene un portafolio único que ha sido además curado por sus libreros y sobre todo uno ve en países como, no sé, como Estados Unidos, tú ves librerías enteras y secciones enteras dedicadas a la raza o secciones enteras dedicadas a la sexualidad, a la identidad, a la diversidad. Esas son cosas que uno dice, que nota uno poder también empaparse de esas ideas. En Francia hay millones de escritores a los cuales uno pues nunca los traducirían en Colombia. Son un montón de ideas a las que uno tampoco tendría acceso si no tiene o el idioma o no se acerca a las librerías acá a conocerlos, ¿no? Creo que ahí, sobre todo en temas del idioma, pues uno está muy limitado, pues yo no hablo ni árabe, ni chino, ni alemán, y pienso todos los libros que me estoy perdiendo por el idioma, eso sí me da mucha tristeza. Pero la experiencia de las librerías es también encontrar cuáles son esos universos literarios tan diferentes a los nuestros. Nosotros en Colombia solo leemos, y pues en la gran mayoría de librerías, tú lo sabrás, leemos mucho escritor colombiano, Ujú. pero somos muy obsesivos como con las modas. Tenemos como una moda y hay unos escritores que se están moviendo y de pronto se leen los clásicos, pero no es que haya un gran boom de escritores africanos o asiáticos, ¿no? O irlandeses. Y también son como temas que son interesantes verlos en otros lugares del mundo y por eso también creo que es importante conocer otras librerías diferentes a las que uno generalmente tiene acceso. Sí, yo creo que las librerías, igual que los museos, pues como que hablan de la cultura, lo que está viviendo y lo que ha vivido históricamente un lugar. Las librerías son sin duda alguna muestra pues de eso. No sé si alguien tiene preguntas, aprovechemos que estamos aquí, María José. ¿Alguien quiere preguntar algo, ya que están acá? Las preguntas de acá son como que recomendarme libros, cuál libro comenzar a leer, si quiero encontrar el hábito, pues como que todas las mismas curiosidades de siempre. Pero si te pregunto a ti cuál es ese libro que tú dices, por aquí puedo comenzar a leer, ¿cuál sería? Me perdieron de nuevo. Voy a dejar de grabar la pantalla porque eso me está tumbando la llamada. Em, que ese libro que tú dices, por aquí se puede comenzar a leer. Yo creo que es muy subjetivo decirlo, pero pues, ¿cuál sería ese libro que tú dices, desde mi experiencia, serviría para enamorar a la gente a la literatura? ¿Cuál sería?
Anto, me perdí, perdón, me salí un segundo porque se me cayó el internet. ¿Qué dijiste? De una, que las preguntas como que se repiten mucho en cuanto a que la gente quiere encontrar el hábito, pero no logran encontrar pues como algo que los logre conectar. Lo que yo siempre recomiendo es como, marica, hay un libro para hablar de cualquier tema que te guste. Si te gusta el fútbol, van a haber miles de libros de fútbol. Si te gusta la moda, hay miles de libros de moda. Pero si hay un libro que uno dice que recomiende para leer, yo siempre recomiendo Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez, los cuentos. Me parece que los cuentos es una buena forma de entrar a la literatura, de coger el hábito, de leer algo corto que no te genere tanta ansiedad de terminar. Pero si te dicen a ti, ¿cuál es ese libro con el que dices, voy a entrar a la literatura, quiero coger el hábito? ¿Cuál sería uno de los libros que tú dices, este podría ser una buena opción? Es difícil, pero debe haber unos dos, tres que uno siempre recomiende. A mí, por ejemplo, el de Jorge Franco me parece chévere. Rosario Tijeras me parece que es un libro narrativamente muy directo, muy atractivo en su forma de estar escrito y es un libro fácil de leer. Pero también creo, Anto, que, o sea, yo sí recomiendo es buscar, como dices tú, por géneros de temas que a uno le interesen, si a uno le interesa, no sé, la espiritualidad, buscar libros de espiritualidad, si a uno le interesan los temas de género, buscar libros también asociados con género, pero también saber que cada uno tiene gustos muy diferentes, o sea, a mí, yo nunca leo fantasía, pero si a mí un lector que sería un gran lector de fantasía me pregunta por un libro, pues nunca le va a recomendar lo que le guste. Ahí sí va a perder el año, reperder el año. Nunca he leído sobre un duende en un bosque, ni sobre una princesa con un elfo. Ya me encantaría, pero digamos que no son los temas que me apasionen particularmente. Pero uno sí tiene que probar mucho. Miren, amigos, eso es como los sapos. Hay que besar mucho sapo, mucho, mucho sapo para encontrar algo que a uno le guste. Un sapo lindo, porque todos también los sapos también son lindos. Pero sí es importante probar con muchos libros y no angustiarse. O sea, yo les digo, yo arranco 50 libros al mes. No me termino nunca los 50 libros al mes, pero por lo menos me termino 15. Pero tuve que empezar 50 para que me haya conectado uno. Y les doy 15 páginas. Si no me contestó, chaolín, pingüín, te fuiste. Lo dejo por Claro. allá en la estantería. Pero para el hábito también es ponerse un momento en el día que para uno sea fácil leer, si es en la noche, porque hay gente que tiene chicos, hay gente que está con familia en casa o que tiene un solo espacio y tiene televisor y es difícil concentrarse, pero buscar un momento donde no los molesten, apagar el celular, que este es el peor distractor del universo, del mundo mundial, este Matrix que nos tiene a todos amarrados acá del cuello. También buscar un espacio donde se cree un rito, ¿no? Hacerse un rico café, sentirse cómodos, pero además no tener excusas. Ya tener listo, si va a tener lápiz, quedarse con el lápiz, porque uno ya va a empezar a leer y dice, ay, güey, pucha, dejé el lápiz, y se para. Y cuando ya se para, se fue a coger un chocolate. Y cuando ya está en un chocolate, se hace un café. Y cuando ya está en el café, ya se le olvidó que iba a leer. No, matanga la chaña. Entonces es como que, bueno, he dejado todo listo para sentarme a leer en un sitio cómodo, un sitio tranquilo, pensar qué horarios les funciona mejor. Y uno va probando. Oiga, ¿será que me funciona mejor leer los sábados en la mañana que estoy tranqui? Bueno, de pronto sí trato. Los domingos o en las tardes que estoy más tranqui, bueno, también. Ir tratando y mirar, pero tratar de tener una lectura de 15, 20 páginas al día y hacer el esfuerzo mientras se va acostumbrando. A mí Jorge Enrique Abello me decía, el de Betty la Fea, que es un gran lector, también es chistosísimo, me cae muy bien. Dice que algún profesor le haya dicho, miren, yo no sé si esto sea mentira o sea verdad, pero me parece una gran explicación, que el ojo es un músculo. Y si no está entrenado, se cansa. Entonces, obvio, uno está leyendo ahí y pues si no tiene nada entrenado ese músculo, pues ya tiene 10 páginas, ya está cansado, pues toca entrenarlo. Lean, entrenarlo. No, y no lean para dormir si no tienen el hábito, porque no, es que yo cuando me pongo a leer me quedo dormido, marica, pues estás acostado 11 de la noche, te vas a quedar dormido leyendo, viendo una serie, o sea, te vas a dormir sí o sí. Ahora, yo sí anto, cojo libros de somníferos, o sea, yo tengo mucho insomnio y a veces sé que hay libros que son súper aburridos y lo que hago es al contrario, lo cojo a las 11 de la noche y digo, macar, profunda. Mejor, en vez de las drogas, uno ya sabe que se aburre tanto que y cae. Cojamos, claro, coge un libro que le aburre y se duerme. No sé, alguien tiene una pregunta, por ahí leía como que si vas a tener a Margarita García, a Márgara, en el podcast. Sí, la entrevisté la semana pasada, pero tengo que Bien, estar. yo también va a estar en el club de lectura, para que sepan. Sí, sí, también tuve a Laura Restrepo, pero fue pucha, lo grabé en el high y en plena grabación empieza una feria a sonar al fondo y yo me quería
morir esa señora que era toda una dama, no sé quién, yo, bueno, pues va a mirar si lo saco o no lo saco, pero la verdad es Marica, que yo con Laura tengo una experiencia muy bonita y fue que siempre que presento un libro, como que estamos sentados, ponemos una mesita, dos vasos de agua, el librito lo paramos al frente del que estemos hablando, no sé qué. Cuando presenté a Laura Restrepo, marica, me dijo, no, hagámoslo de pie, para que nos movamos por todo el espacio. Y no vamos a tomar agüita, ¿usted qué está tomando? Yo tomo cerveza y estoy muy nervioso porque usted es Laura Restrepo, o sea, no es cualquier pendejo que estoy presentando. Y me dice, yo también quiero cerveza. Y nos tragamos como ya 4 cervezas hablando de canciones para antiguos amantes y fue una cosa impresionante. 2 horas hablando con la gente, 9 de la noche, tenía un vuelo a las 4 de la mañana, entonces ya tiene una edad donde hay que descansar. No me importa, no me importa. Se quedó hasta las 11 de la noche firmando libros. Una cosa, Laura, increíble, ¿no? es fantástica, fantástica, fantástica. ¿Alguna pregunta? Margarita, antes ya se lo contestaron, va a estar en el podcast con la encomienda, me imagino que es un librazo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Súper bueno. Alejandra, de pronto algo que preguntar. No, yo no, pues no preguntar, no, decir que me alegra demasiado verte, Majo, y que por tu amor por los libros, pues llegué como a coincidir contigo y es como esos grandes regalos que le deja a uno como todo esto, así que pues no quería perderme este espacio y pues Santo, sabes que también soy fan de tu club y que ojalá nos podamos volver a ver pronto, ¿no? Tanto como Majo como Anto y la vida tiene unas sorpresas increíbles, a Majo la conocí por Twitter, así recomendando libros, después terminó siendo la mejor amiga de una persona que es muy, muy cercana a mí, entonces pues es un gran regalo tener también a Majo como amiga. Ay, tan linda, gracias, Alejo. Yo también a veces, yo también chicaneo mucho con eso. Ay, María, yo la conozco, ella es amiga mía. Yo con Majo también chicaneo un montón. Claro, claro, pero en el universo de las posibilidades de coincidir con una persona en común, o sea, que vive no, también en Europa, o sea, fue una cosa demasiado mágica, así que Demasiado. es No, y genial. es verdad que los libros nos traen gente muy bonita de regalo y siempre hay que recibirlos. Miren, un libro, ver a una persona que lee un libro que a uno le gusta es ver un libro recomendándole a una persona. Hay que creer en esas amistades que traen los libros porque son sensibilidades compartidas. Y justo me acuerdo que una vez, pues, no sé, más o menos que hablas con mucha gente, pero entonces le digo yo, vení, un libro así como, yo estaba pasando como por una tusa tremenda y le digo un libro así que tenga como un hype, como alegre, tal, y me dice, léete Esperando a Mr. Bohangless. Entonces me lo compro, Hermoso. tal, me lo compro y me lo llevo a un viaje largo que tenía y el libro espectacular con un final que me desbarató la vida, pues como, pero pues de esas recomendaciones y de ahí entonces también pasa no solamente por el tema de la literatura, sino a la música, con lo que está relacionado al libro, entonces pues es genial, así que bueno, muchas gracias y espero nos podamos ver pronto. Ay, obvio que sí, Aleja. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, hago cuña ahí con el libro que acaba de hablar Alejandra. Es de Salamandra. Está ahorita en este mes 3x2. Es un libro cortico, pequeño, fácil de leer, no es muy grande, así que también los que están ahí recomendando, pues el que están anotando recomendados, ahí va ese. María, muchas gracias por estar acá. Un espacio gigante, siendo las 11 de la noche en París, 5 de la tarde en Colombia. Muchas gracias por este espacio. Siempre hablar contigo es un placer. Eh, Definitivamente gracias por lo que haces. Yo sé que hablar de libros en este país a veces es muy complejo, pero esta semana Sara Jaramillo en la presentación del libro que tuve en otra parte, lo decía, yo peleaba con que la gente no leía en Colombia, pero la gente aquí sí lee. Somos pocos, pero leemos y cada vez somos más y gracias a tus iniciativas, a lo que haces por todos nosotros como lectores, eh, cada vez llegamos a más gente y cada vez más gente está llegando a las librerías a comprar algo, o descargándose un PDF, o leyendo en digital, o prestando libros en las bibliotecas, pero gracias a todo lo que haces por eso, que te lo agradezco un montón. Yo como lector y como promotor de lectura también, que sos increíble, pues, y que ojalá no pares de hacer lo que haces, siempre te lo digo cuando te veo, como no pares nunca de hacerlo, porque es súper necesario, y que tenerte en esos espacios y tenerte en el club de lectura, y seguramente más adelante cuando tenga algún otro tipo de iniciativas también te va a tener en cuenta siempre, porque escucharte a vos hablar de libros es una cosa impresionante. Así que muchas gracias por estar aquí. Mau, No, ¿y cuándo te mandas tú con tu libro? esa pregunta todavía no. En teoría voy a escribir algo, pero no he empezado. O sea, una línea.
No, procrastino. Digo, ay, no, qué rico va a leer más bien. Me falta, estoy terminando de leer para ver si algún día tengo la facilidad de escribir. Pero no, Yo fui más atrevido, ya terminé mi primer libro. No. Sí, hay estoy algo que ahí. muy fuerte. No pasa. Marica, estoy por ahí tan moviendo con editores, moviéndolo pues como con Escayón, pues para mandarlo para Random House, marica, pero que lo lean a uno es tremendo, o sea, como que siento un temor y un miedo gigante. No, y es súper difícil, es súper difícil. A mí me ha pasado que me han buscado muchas editoriales. Hola, ¿tú no quieres escribir un libro con nosotros? Y uno, bueno, pues de pronto, mira, entonces te mandan un contrato y el contrato es como que nunca vas a tener derecho a hablar. Si vendes 5.000 millones de libros, te damos 1.000 pesos. Los contratos de los libros, eso es otro tema que yo quiero tocar en algún momento. Marica, son una mierda. No, no entiendo, señora, no entiendo. No entiendo, señora. Y yo digo, ay, no, no, esto no puede ser tan sufrido. ¿Qué tal de verdad que fuera yo la que buscara las pobres editoriales? Ahí sí sería traumático. Y a Traumático. mí me han preguntado por ti. No, que no sea como una necesidad. Yo creo que toda la vida las cosas más bonitas son las que uno hace sin necesidad. O sea, como que estrés esa cosa de las editoriales. Espero escribirlo y lo regalo. Pues de verdad, qué estrés. A mí me Anto, pregunta, te deseo me preguntaron por ti. ¿Vos conoces a María José Castaño? Yo sí, ¿por qué? No, sí quiero invitarla a que participe en la editorial. Yo no, yo creo que ahorita no le interesa, gracias. Una editorial por allá, super X del mundo, que te quería tener también para escribir algo, no sé de qué. O sea, tampoco entienden, si uno no escribe, como que le ofrecen algo a uno y sin saber qué es muy extraño, pues. No, no, total, total. No, además ni siquiera contratan, es como, te voy a mandar el contrato, pero es probable que no. Es Exacto, como, no exacto. juegues con mi corazón, no juegues con mi corazón, no juegues. No, además yo no soy pues escrito, o sea, sí soy, puedo escribir y me gusta escribir, pero digamos que mi definición es más lectora, enamorada de los lectores, que quiere incentivar la lectura. Por ahora todavía no voy a cambiar de estatus, seguiré aquí con el tema de los libros que se me da, se me da. No, chicos, de verdad, muchas gracias a todos. Qué rico verlos, qué rico estar acá con ustedes. Santo, muchas gracias por compartir. Obviamente sabes que tenemos un vínculo muy importante tú y yo. Hemos hablado de libros, nos hemos sentado, nos hemos reído. Tenemos pendiente un episodio que ya lo haremos. Por favor, que no haya tantas irrupciones de sonido como nos tocó nuestro primer episodio, pero seguro sí lo haremos. De una, Y a perfecto. Club de Lectura, pues fue un placer conocerlos a todos y felices lecturas. Majo, gracias a todos ustedes, muchas gracias por estar acá. Esto fue Charlas del Error. La próxima nos encontramos en 15 días y ahí, un abrazo a todos. Chao, que estén muy bien. Chao.